Jesús nos advierte sobre una gran metrópolis que atraerá a personas de todas las naciones para adorar a una falsa deidad. El libro de Apocalipsis retrata metafóricamente a esta ciudad como una mujer prostituta que blasfema contra el verdadero Dios. Alguien dentro de esta ciudad busca cautivar la atención de todos, pero la existencia de esta ciudad y las oraciones dirigidas hacia ella podrían no ser genuinas. Te invito a ver un vídeo llamado Hasta el fin, para comprender el mensaje que Dios está transmitiendo a través de un lugar considerado sagrado para los musulmanes. Algo extraordinario está ocurriendo en esta renombrada ciudad, a la que me referí como el lugar sagrado de los musulmanes. Probablemente lo hayas adivinado correctamente, se trata de la Kaaba en la Meca. Enclavada en una esquina de esta estructura sagrada se encuentra una piedra angular conocida como la Piedra Negra. Curiosamente, esta piedra, que fue rechazada por los constructores, se ha convertido en una piedra angular, una maravilla a los ojos del Señor. Sin embargo, Satanás siempre intenta imitar a Cristo, y en este caso, incluso la han colocado como una piedra angular. Esto, sin duda, es inquietante. Pero aquí está lo que necesitas saber: Jesús es el único que comprende un secreto oculto dentro de esos muros sagrados. Él posee la llave para desvelar los misterios ocultos dentro de la Kaaba. Jesús revela que Alá, la deidad mencionada en el Corán, está realmente confinado dentro de la piedra negra de la Kaaba. En las revelaciones proféticas compartidas por Jesús, que se desvelan en el libro del Apocalipsis, Él revela la aparición de un falso profeta identificado nada menos que como el propio Mahoma, como se indica en Apocalipsis 1 y 14. Se vislumbra que este falso profeta establecerá una representación engañosa, una imagen de una bestia, que llevará a las personas por mal camino. Sorprendentemente, no solo son engañados, sino que también se les ordena adorar esta imagen en homenaje a la bestia. Esta enigmática imagen tiene un simbolismo significativo. Con respecto a la intrigante mención de una herida de espada, prepárate para la conexión que tiene con la espada afilada que sale de la boca de Jesucristo mismo. Esta espada representa el juicio divino y la autoridad, una fuerza poderosa que desempeña un papel fundamental en los eventos que se desarrollan. A medida que nos adentramos en las revelaciones, Jesús continúa desvelando verdades profundas. En Apocalipsis 17:8, revela que la bestia, que existió en el pasado, luego desapareció y está destinada a reaparecer, finalmente encontrará su perdición. Este desconcertante ciclo de existencia y no existencia desconcierta a aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. La bestia del Apocalipsis fue echada del cielo y está restringida dentro de esa misma piedra negra. Algunas personas aún no logran comprender lo que hay dentro de la Kaaba, creyendo erróneamente que el Mesías está allí, lo que los lleva a orar fervientemente. Jesús nos advierte: amados míos, que huyamos de esta gran ciudad. Es posible que el Dios al que adoras no sea como ellos. Aunque Arabia Saudita permite la entrada de cristianos como trabajadores extranjeros para empleos temporales, no se les permite practicar abiertamente su fe. Como resultado, los cristianos suelen adorar en hogares privados. Esto puede ser injusto y difícil cuando no puedes celebrar públicamente tu fe. Por lo tanto, no te confines a un lugar que no abrace tus creencias. Busca un lugar donde Dios sea el verdadero Salvador, donde haya personas afines que compartan tu fe y oren contigo. La construcción de la Kaaba es creída por los musulmanes como obra de Abraham, conocido como Ibrahim en la tradición islámica, y su hijo Ismael. Muhammad más tarde convirtió el santuario en el punto central del culto y la peregrinación musulmana después de ser expulsado de la Meca hacia Yatrib, Medina. La Kaaba preislámica albergaba la piedra negra y estatuas de dioses paganos, pero se dice que Muhammad la purificó de ídolos tras su victorioso regreso a la Meca, restaurándola al monoteísmo de Abraham. Los musulmanes creen que Ismael, el primer hijo de Abraham, fue bendecido con la Kaaba, y que sus descendientes estaban destinados a realizar una peregrinación anual y una festividad de sacrificio en el santuario. En el Nuevo Testamento, Abraham es considerado un hombre de fe y obediencia a Dios, pero para los musulmanes, él es un profeta y el ancestro del profeta Muhammad a través de Ismael. Los musulmanes creen que Ismael, no Isaac, fue el hijo elegido y de importancia religiosa de Abraham, aunque ambos fueron sus hijos. Isaac nació según la promesa de Dios,
mientras que Ismael no fue elegido por Dios. Ismael es descrito como un guerrero y no como aquel que hereda el legado de su padre. En la narrativa bíblica, Hagar era una sierva de Sara, la esposa de Abraham. Isaac fue el hijo elegido por Dios, mientras que Ismael no lo fue. Sin embargo, en la creencia islámica, Hagar es considerada la segunda esposa de Abraham, y el nacimiento de Ismael no fue en contra de la voluntad de Dios. Esta creencia difiere de la narrativa bíblica. Jesús critica las acciones injustas y la hipocresía de los líderes religiosos. Condena su enfoque en los rituales externos mientras descuidan la justicia, la misericordia y la fidelidad. Los llama hipócritas, guías ciegos, necios, hombres ciegos, sepulcros blanqueados y descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Jesús expresa la ira divina hacia aquellos que hablan la verdad en nombre del error y enseñan doctrinas falsas. Llegará un momento en el que una fuerza misteriosa, conocida como el Anticristo, perturbará la creencia en Dios desde un lugar considerado sagrado. El Anticristo, también conocido como el hombre del pecado, engañará a las personas con la ayuda de Satanás y realizará milagros antes del regreso de Cristo. Esto se puede encontrar en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Dios está tratando de transmitir un mensaje a las personas, advirtiéndoles que sean cautelosas al orar humildemente en ciertos lugares, ya que la persona presente puede no ser Dios, sino más bien una deidad falsa, como el Anticristo. El Anticristo o falso Dios es una figura que surgirá durante un periodo de injusticia que precede al fin del mundo. Esta persona traerá corrupción y opresión a la tierra durante un periodo de 40 días o 40 años. Su aparición es una señal significativa del inminente día del juicio. El Anticristo engañará a muchos a través de falsos milagros y enseñanzas, afirmando inicialmente ser Jesús y luego proclamándose a sí mismo como Dios. Viajará por el mundo, instando a las personas a seguirlo y tentándolas con promesas de alimentos, riquezas y alivio del sufrimiento. Dios le otorgará la capacidad de realizar milagros como una prueba para la humanidad, incluyendo resucitar a los muertos y mostrar control sobre los recursos de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de estos milagros, el Anticristo no podrá corregir sus propias deformidades físicas. Los falsos dioses son individuos que afirman hablar en nombre de Dios, pero tienen sus propias agendas ocultas. Jesús advirtió a sus discípulos que fueran cautelosos con estas personas, dándoles instrucciones para reconocer a estos charlatanes. Los falsos dioses son peligrosos porque pueden engañar y decepcionar a aquellos que buscan guía. Jesús respondió con compasión y paciencia hacia aquellos que buscaban, pero con ira justa y convicción hacia los hipócritas religiosos y falsos maestros. Dios revela las señales del Anticristo para mantener a las personas vigilantes y discernir, advirtiéndoles que no se dejen engañar por señales y templos falsos. Sin embargo, es importante centrarse en Dios y dejar que su luz guíe el camino, en lugar de buscar constantemente el Anticristo, lo cual puede llevar al agotamiento y la inestabilidad. Actualmente, una fuerza restrictiva impide que el Anticristo llegue al poder, pero eventualmente, esta fuerza será eliminada, permitiendo que el Anticristo tome el control. Sin embargo, Dios en última instancia derrotará y juzgará al Anticristo y a aquellos que no creyeron en Jesús. Según Jesús, habrá un gran lamento cuando Él regrese, ya que todos lo verán, incluidos aquellos que lo crucificaron. Habrá un juicio o castigo para aquellos que se opongan al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Por lo tanto, es importante mantener la fe en los planes de Dios y estar alerta a las señales que Él envía. La oración diligente es necesaria para permanecer vigilantes y preparar nuestros corazones para dar la bienvenida al regreso de Jesús. En la historia del pueblo de Yahvé, Israel, Dios se comunicaba con ellos a través de diversos medios, incluyendo los profetas. Sin embargo, surgieron falsos dioses que ofrecían sus servicios a líderes y reyes, pretendiendo hablar en nombre de Dios pero persiguiendo únicamente sus propios intereses. Ellos proporcionaban una guía falsa y desviaban al pueblo de Dios. Estos dioses engañosos les decían a las personas lo que querían escuchar, blanqueando la verdad y evitando mensajes desafiantes. Líderes sin escrúpulos aprovechaban a estos falsos dioses para engañar a Israel. Dios condenaba vehementemente a estos peligrosos dioses, resaltando sus pecados de blanquear la verdad. En Israel,
los profetas a menudo mentían y engañaban a la nación. A veces se les instruía a decir mentiras, pero otras veces se engañaban a sí mismos creyendo que sus propios mensajes falsos provenían de Dios. Dios no toleraba que los profetas se equivocaran. Si atribuían algo falso a Dios, estaban mintiendo. Los falsos profetas a menudo se oponían a los verdaderos profetas de Dios porque sus mensajes populares los hacían más atractivos. Esto ponía en peligro a los profetas legítimos porque la gente prefería las profecías agradables de los falsos profetas. Los falsos dioses no solo existen en el mundo externo, sino también dentro de nuestros propios pensamientos. Dios no es una deidad vengativa ansiosa por castigarnos, sino más bien un ser amoroso y misericordioso. Si bien hay consecuencias por rechazar a Dios, su deseo es mostrar misericordia y salvar a la humanidad. Cuando hablamos de Dios, pensamos en Dios o oramos a Dios, es importante tener una comprensión correcta de Él. Para identificar a un falso Dios, podemos buscar la ausencia de bondad. Cualquier cosa o persona que no sea buena y nos desvíe puede considerarse un falso Dios. Los falsos dioses prometen mucho, pero al final traen devastación. Cuando entregamos nuestro poder de tomar decisiones basadas en lo que es mejor para nosotros mismos, los demás y el mundo, estamos adorando a un falso Dios. Debemos reconocer y resistir a los falsos dioses luchando honesta y persistentemente con los desafíos de la vida, evitando compromisos con el engaño y la ignorancia voluntaria. Debemos protegernos de los falsos dioses manteniéndonos comprometidos con la lectura de la Biblia, escuchando a aquellos a quienes Dios ha enviado, participando en disciplinas espirituales y estando conectados a una comunidad de creyentes. Estas prácticas nos ayudan a permanecer en el camino correcto y a crecer en nuestra fe, dificultando que los falsos dioses nos desvíen. Como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de defender la fe y proteger a los vulnerables, siguiendo el mandato y el ejemplo establecidos por Jesús. En conclusión, los falsos profetas y los falsos dioses pueden engañar y desviar a las personas. Es importante discernir la verdad, mantenernos conectados con Dios a través de las Escrituras y las prácticas espirituales, y formar parte de una comunidad de apoyo. De esta manera, podemos protegernos contra los falsos dioses y mantenernos firmes en nuestra fe.